Abogados. Él es Rodolfo Gili. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Bueno, doctor, avanzar un poco también con el rol que tienen los abogados dentro del marco del Estado, ¿no? Puntualmente se ha presentado un proyecto de ley en la legislatura que fue aprobada, pero se dio marcha atrás en este sentido de darle, ¿no?, de alguna manera, facultades, en este caso, para poder actuar en donde el gobernador considera que eso no beneficiaría sino la creación de más fiscalías. ¿Cuál es la postura del Colegio de Abogados ante esto? Bueno, a ver, nosotros estamos muy conformes, porque en realidad desde el colegio instamos también al veto de esa modificación de la ley orgánica. Sí. Me parece que no habría que dejarlo pasar así porque sí. Un veto no es una situación que se produce normalmente, digamos. De hecho, muchas veces insisten en proyectos de ley, no obstante tener la institución colegiada, manifestaciones en contra de ciertas normativas que a priori son inconstitucionales, pero se insiste. Entonces, es de rescatar la actitud, en este caso el gobernador, de haber vetado esa ley, porque era manifiestamente inconstitucional. Si se hubiese promulgado esta ley, ¿qué hubiese pasado? Hubiese habido una avalancha de nulidades y de inconstitucionalidades, lo cual esos procesos que tienen que funcionar con prontitud se hubiesen ralentizado absolutamente el sistema. Por un capricho o por un error de no haber evaluado, en este caso de la Cámara Legislativa, que esa norma era absolutamente inconstitucional. ¿No fueron consultados No, previo no en el fuimos tratamiento? consultados. Normalmente no nos consultan, pese a que la normativa que regula la abogacía establece específicamente que debe ser consultado el Colegio de Abogados. Pero nosotros, a ver, consultar no le exime de aprobar una ley. Al contrario, se gana en calidad institucional, que eso es lo que no está entendiendo la legislatura hasta el momento y lo debe entender. En tanto y en cuanto consulte a la entidad intermedia, no siendo nuestra opinión vinculante, Sí. o sea, no le va a impedir aprobar la norma si eventualmente no considera lo que estamos diciendo, pero sí le estamos dando una óptica diferente y posiblemente le evitemos a futuro un error de esta característica. Bien, y en ese sentido, ¿cuál hubiera sido la opción que ustedes consideran frente a esto? ¿Lo que plantea el gobernador o habría otra alternativa para que avance la Hay ley? una única opción. Sí. Cuando vos tenés una constitución, como la tiene la provincia de Tucumán, que establece el mecanismo, es la única opción. Es decir, esa constitución establece en su articulado que aquella persona que quiere ejercer la base de un magistrado debe seguir el procedimiento de selección a través del órgano seleccionador, que en este caso es el Consejo de la Magistratura, Sí. elegido o habiendo entrado en la terna, es elegido por el gobernador, con acuerdo del Senado se lo designa fiscal. Sí. Que no es lo que sucedió. Acá lo que sucedió, para que la ciudadanía pueda tener conciencia, es que a cualquier persona se le asignaba las funciones de un magistrado y a esa persona es de imposible control por parte no solo de las entidades colegiadas, sino de la ciudadanía toda. Claro. Dado que aquel magistrado que, por ejemplo, no cumpla correctamente su función, son pasibles de juicio político. En este caso, no. Bueno, y Quedaba eso también fuera. aclarar un poco la situación, porque cuando el legislador Vargas Aynace cuestionó esta situación, dijo que lo que se trataba era de acelerar los procesos de la justicia con esta prerrogativa. A ver, hagamos un distingo ahí. En parte sí. Sí. Ahora, pero no cualquier buena intención de base justifica un fin que no debe ser así. Es decir, yo porque quiera hacer un beneficio y acelerar los beneficios de la justicia, no puedo alterar las normativas legales. Porque hay todo un mecanismo de control y hay todo un mecanismo jurisdiccional que impide esto. Porque, al contrario, en teoría se iba a acelerar los beneficios de la sociedad, pero como yo acabo de decir, de aprobarse esa norma con estos señores que iban a ser designados de esta manera, dándole la función de un fiscal, lo que iba a pasar es que nosotros, los operadores jurídicos, los que aplicamos la ley, los que ejecutamos la ley, seguramente lo íbamos a llenar de inconstitucionalidades y de nulidades. Entonces, ¿se iba a acelerar o no el proceso? Claro, y ahora, no, porque después iba a generar la nulidad de la inconstitucionalidad, claro, la apelación, los recursos ante la Corte, con lo cual no se iba a mover ese expediente. claro, entorpecería todo el proceso. Absolutamente. Sí. Ahora la pregunta es, ¿no? Si queremos acelerar los procesos y estamos buscando esto de los auxiliares
fiscales. ¿Por qué se demoran la creación de más fiscalías si se supone que se están necesitando, ¿no? O sea, la necesidad judicial está. Son conscientes, yo en esto tengo que ser absolutamente sincero, son conscientes, tanto el gobierno, la Corte, el Ministerio Público Fiscal, todos son conscientes que están faltando mayor cantidad de fiscalía, mayor cantidad de juzgados, etcétera, etcétera. Lo cierto es que se han encontrado con un gran inconveniente. Estaba proyectado eso hasta hace un tiempo, pero se encuentran con un problema económico de base. ¿Bien? Ese problema económico hizo que un juzgado que hasta el año pasado tenía un costo de 82 millones mensuales, se triplica o se cuatriplica en su costo. Entonces, generar mayor cantidad de juzgados incrementaría de tal forma el presupuesto que hoy la provincia no está en condiciones de afrontar. Esa es la realidad. Bien, por eso han llegado a manotazo de ahogados, si se quiere, a generar cambio inventivo dentro del sistema, tratando de solucionar esto. Yo creo que esos cambios están siendo muy analizados por nosotros, hasta ahora no hemos tenido opinión, pero sí hemos manifestado que no estábamos de acuerdo originariamente, pero eso ha ralentizado la justicia, que tiene que ver con la creación, en el caso de la Corte, de la OGA, ¿no es cierto?, que se llama Oficina de Gestión Asociada, que amontona en una sala un montón de empleados que todos responden a un montón de jueces. Claro. Eso ralentiza el sistema y no le hace bien a la justicia porque también interviene el poder jurisdiccional del juez. Pero lo cierto es que ha facilitado mucho las últimas creaciones de fiscalías y la profesionalización de cada una, ¿no? Porque, bueno, eso antes no existía en Tucumán hasta que se derivó a fiscalías puntuales con casos puntuales, ¿no? Absolutamente, de hecho le van buscando soluciones todo por una cuestión económica. También esto es parte de esa reducción del presupuesto que ha tenido el Ministerio Público Fiscal, que lo ha llevado a extremar la inventiva para tratar de estar a la altura de las circunstancias, porque la demanda es mucha y la cantidad de jurisdicciones son pocas. No obstante, Tucumán sigue teniendo una gran calidad de recursos humanos, porque esto también hay que decirlo, hay que destacarlo constantemente. Yo lo destaco cada vez que viajo fuera de la provincia. El recurso humano de Tucumán es muy bueno, porque nosotros tenemos menos unidades jurisdiccionales que muchas otras provincias comparativamente y estamos, la justicia, más allá de estos inconvenientes, estamos a un nivel muy bueno. Bien. O sea, pero son personas que trabajan muchísimo, muy por el contrario de lo que la ciudadanía cree. Son personas que tienen un gran volumen de trabajo, todos, por ahí poco valorado porque uno dice, bueno, pero lo que se demora. Un proceso judicial no es un proceso cuyo tiempo sea el que la ciudadanía toda cree. Al contrario, tienen tiempos judiciales, son actividades dialécticas, constantemente, no es fácil. Sí, que en muchos de los casos podrían acortarse, doctor. En muchos de los casos, si lo sabemos, y tiene que ver con muchos procesos que, bueno, son herramientas judiciales prácticamente, porque si vamos a retrotraernos en algunas cuestiones de urgencia, deberían ser un poco más rápidos. Cada vez que en se el tema de acorta, juicios laborales, hay juicios laborales que duran 10 años. Pero ahora no. Entre ida y vuelta. Ahora no. Entonces digo, hay como cosas que... Eso era la visión de antes, o era lo que pasaba antes, y coincido absolutamente. Ahora no, un juicio laboral te dura 8 meses, un año. Hoy un juicio laboral vuela desde que es la presentación. Y la virtualidad también ha beneficiado mucho, ¿no? Absolutamente. Hoy tenemos un expediente digital que es, por eso te decía, que es de uno de los mejores del país. Estamos a la altura de la ciudad autónoma de Buenos Aires, cuya cantidad de recursos es 10 veces más de lo que manejamos acá. Con un desarrollo propio, porque esto también hay que decirlo. Tucumán tiene un desarrollo propio. Vos tenés algún problema en el sistema digital, levantás el teléfono, en el caso nuestro, llamamos a la Corte y lo solucionan inmediatamente ellos. Sí, Por eso te digo, acá hay que verlo desde lo económico y de ciertos caprichos que también nos llevan a tomar decisiones por ahí que no escuchan a sociedades intermedias. El otro día comentaba que estuve en la Comisión de Familia de la legislatura y celebro esa situación porque una comisión multipartidaria, muchas expresiones partidarias, pero con ganas de trabajar y con ganas de escuchar. Eso es bueno.
porque nos llamaron, le expresamos nuestra visión con respecto al procedimiento de familia, a ciertas correcciones que hacen, se comprometieron a trabajar sobre un protocolo, ya se pidió la reunión con la Corte para trabajar sobre un protocolo, para solucionar esto que vos acabas de decir, esos casos puntuales en donde se pueden acortar los plazos, pero más que acortar los plazos, llevarle certidumbre a la sociedad, que hoy no está teniendo. Y sobre todo en casos de violencia, doctor, ¿no? Fundamentalmente. En violencia un tema que habíamos comentado ahí, que no podemos solamente abarcarlo o abordarlo desde el aspecto jurídico. Necesita un proceso interdisciplinario, donde estemos todo, absolutamente todo involucrado, porque hay que tomar sobre todo la cuestión de emergencia, que significa niño, niña y adolescente, porque es grave la situación en la cual está. Sí, Esa muy situación abarcativo. que a nosotros se nos escapa por la cotidianidad, por la rapidez que tiene todo, es muy grave. Pero yo creo que han tomado conciencia de todo eso, están trabajando conscientemente para solucionar muchos casos que va más allá solamente de esto, ¿no? También está aquella presunción de culpabilidad con respecto a un denunciado que no se la saca más en el supuesto caso que no sea efectivamente culpable. Sí. También está la situación de la víctima de violencia, que efectivamente sufre violencia, que se ha comprobado que una simple medida de restricción, sin un control efectivo de la misma, no sirve de nada. Totalmente. Entonces hay una multiplicidad de casos que hay que analizar. Hablando puntualmente en esto que está manifestando, ¿no? Se vienen dando situaciones en las fuerzas y tiene que ver con el ciudadano común por la calle, ¿no? Qué importante también el rol, ¿no? de las leyes, el rol de un profesional, ¿no? Jurídico, porque en muchos de los casos hay jóvenes entre 18 y 20 años que han sido levantados por policías por el simple hecho de ir caminando 2 o 3. ¿Cuál es la postura que tiene el Colegio de Abogados en este sentido? Bueno, nosotros las venimos haciendo conocer constantemente a esa postura, es decir, no estamos de acuerdo. Se aplica una ley contravencional muy vieja. Lo ideal sería generar juzgados contravencionales y modificar esa ley contravencional, pero todavía estamos lejos de esa posibilidad. Tengo que ser absolutamente sincero, más allá de la gestión y del trabajo realizado, estamos lejos de esa posibilidad. Ese sería el ideal, cambiar la ley de contravención y generar juzgados contravencionales. No obstante, hasta que eso suceda, y pese a nuestra manifestación, porque hay un letrado que constantemente está monitoreando y controlando el tema de las contravenciones, que por lo general nadie se ocupa, este letrado particularmente se ocupa. Entonces hemos tenido que intervenir porque a veces incluso el letrado ha quedado en una situación de confrontación con la fuerza. Se está trabajando en un protocolo con la Secretaría de Derecho Humano multiinstitucional, donde están trabajando gente de la Corte, gente de la Secretaría de Derecho Humano, gente del Colegio de Abogados, personas de la facultad, etcétera, etcétera, a los efectos de evaluar un protocolo que le sirva tanto a la policía como que le sirva al ciudadano común para que no vuelvan a darse situaciones como esta. Y sobre todo el conocimiento, porque hay mucha gente que no conoce, desconoce, y quizás no estuvo haciendo nada, o sí, o no lo sabemos, digo, pero ¿hasta dónde llega mi derecho, ¿no? Sobre todas las cosas, porque eso también la sociedad desconoce en algún punto, y más si hablamos de jóvenes, de adolescentes, ¿no? Sobre todo. Bueno, eso es muy cierto. No solo hay que trabajar sobre ese conocimiento, sino también sobre el conocimiento general de la ciudadanía, ¿no es cierto? Porque es un gran problema de la modernidad esta que estamos viviendo, donde hay mucha información y poco conocimiento. Sí asumo como falla nuestra, el otro día lo dije en la reunión de FACA, que es la reunión de la Federación Argentina de Colegios de Abogados del Noroeste, que los colegios estamos fallando en eso, es decir, deberíamos involucrarnos más, generar convenio con la provincia, con la municipalidad, etcétera, etcétera, para generar ámbito de difusión de las cuestiones cívicas y de cuestiones legales puntuales para tratar de informar a la sociedad, ¿bien? Porque es tanta la vorágine y la rapidez del sistema que se nos pasa. Es una falla nuestra que la debemos solucionar, no solo del Colegio de Abogados de Tucumán, sino de todos los colegios. Esto se ve a nivel no solo provincial, sino nacional. No estamos ocupando de situaciones muy macro, que es la que nos corresponde, ¿no es cierto?, de la problemática propia de los abogados, de las situaciones institucionales, pero esta parte
que es la educativa, la formativa, se nos ha escapado. Y esa parte, doctor, a una apreciación personal, incluso siendo una persona formada y demás, es muy inaccesible el lenguaje jurídico. Entonces también como hacer una traducción, ¿no?, de algunas palabras para que lo podamos entender todas las personas, incluso hasta las personas que no saben escribir, que no saben leer, porque ahí también se ponen en juego nuestros derechos, ¿no? Absolutamente. Por eso ese protocolo que cuando nos planteó Mario Racedo a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, una persona a la cual tengo mucho aprecio, sobre todo no solo por su calidad humana, porque tiene mucha calidad humana, sino que por haber sido juez federal, porque tiene una visión más amplia de la situación, adherimos inmediatamente, sin objeciones, porque justamente busca esto que vos estás diciendo. Es decir, no trabajé en algo tan jurídico, porque eso sería reproducir la ley o la norma contravencional, sino trabajar en un protocolo claro, de fácil acceso, que la gente rápido lo pueda entender, Claro, porque si no quedamos... Pienso en la palabra traducción, que es lo que más práctico me viene a la mente. Quería consultarle igualmente respecto del actual tratamiento de la ley Bases que está en el Parlamento y dos preguntas concretas. Sí. Una, ¿por qué es tan importante para un gobierno tener su ley? ¿No? Que hay mucha crítica respecto de eso. Y otra tiene que ver con ¿cuál es la complejidad de que esta ley haya pasado de 600 normativas a modificar a 200? ¿Cuál es la complejidad de una ley que tenga tanta información por redefinir o modificar? Amplia pregunta, pero sí, a ver. Es importante para un gobierno tener su propia ley, ¿no es cierto? Porque en definitiva, esa ley lo va a dotar de normas que le permita la ejecución de su programa de gobierno. Es una cuestión lógica. Todo gobernador, todo presidente debe contar con herramienta que le permita ejecutar su trabajo. Ahora, hasta ahí una cosa. No puede, por el solo hecho de ser gobernador o presidente, bajo capricho, pretender cualquier ley o cualquier norma que lo habilite a un programa de gobierno que va peleado de las normativas que regulan, ¿no es cierto?, los derechos y obligaciones y sobre todo lo que debe protegerse a la ciudadanía, que esto es lo que pasó con esa cantidad de modificaciones que sufrió esa ley base. Eran inconstitucionales, iban en contra de la Constitución. Eran normas que pretendían regulaciones más allá de lo permitido a cualquier que ejerza el cargo de la máxima representación de la Argentina, que sería un presidente. O sea, yo puedo pedir mi norma, porque es necesario. Yo tengo que tener mi norma como presidente. Ahora, no puede ser cualquier norma. Ni por decreto, tiene que ser siempre constitucional. Tiene que ser constitucional. Vivimos en un sistema democrático y es importante. A ver, hay un resabio dictatorial en todo aquel que llega a la máxima magistratura. Es decir, todo aquel que llega al poder de lo que sea, tiende, y es el gran problema que tienen todos aquellos tenemos todos aquellos que eventualmente estamos en alguna función, de no caer en las tiranías. Bueno, yo no creo que ninguno, ni yo mismo, podamos estar exentos de ello. Lo que no puede ser es constante. Por eso existen el contrapunto de las instituciones y lo que deben hacer es trabajar con todas las instituciones, con todos los colores políticos. Siempre te van a abrir la cabeza. Ahora, pero para que te abra la cabeza y para que logre el buen fin, por eso existe la norma que es un enmarcado, hay que trabajar conscientemente y ampliamente. De lo contrario, no vas a lograr nada y por eso la importancia de la política. La política tiene que trabajar en consonancia, pero para poder trabajar en consonancia tiene que haber márgenes también de poder trabajar. Si yo llevo una norma y alguien me aporta algo y yo veo que es razonable, sea quien sea me haya aportado, es razonable. Ahora, si yo me pongo en caprichosa, va a salir algo que no tenga que salir. Totalmente, siempre pasa. Más en Pasa en la mucho. política, ¿no? Sobre todas las cosas. Sobre todo en sociedades de y formación. más cuando hay lagunas judiciales también. En Sobre general todo. pasa, pero sobre todo en sociedades de formación. No se olviden ustedes que la sociedad argentina y en general, Latinoamérica en general, son sociedades democráticas muy nuevitas. Entonces no tienen un trabajo institucional muy férreo. Fíjate, haciendo una breve comparación, vos tomás Estados Unidos, ¿no es cierto? Sí. Estados Unidos, así, a una simple visión, vos te das cuenta que existe un sistema institucional que trabaja, regulado, pero que también por arriba existe un suprapoder. ¿Por qué digo que existe un suprapoder? Ningún presidente de Estados Unidos se va de un demarcado.
tiene un límite. No te tira ninguna teoría extraordinaria ni para el costado, ni para la izquierda, ni para el medio, ni para ningún lado. Eso significa que hay un superpoder por arriba que te dice, a ver, señores, este es el margen de juego que ustedes tienen. Pero son sociedades de mucho mayor ejercicio. Seguramente nosotros llegaremos a eso, porque nosotros, ¿qué nos pasa constantemente? Cada cambio presidencial o se van, doblan, giran todo el volante hacia un lado o giran todo el volante hacia el otro. Y toda la ciudadanía, toda, está en el medio sin poder expresar nada. Y simplemente diciendo, bueno, hay que aguantar, ya va a venir la solución. Y bueno, no sé cuándo va a venir porque yo no la veo. No, y vemos la Corte Suprema, que es un organismo que debería también estar presente, ¿no? Como una supraautoridad, y de pronto la propuesta de el doctor Ariel Lijo o de García Mansilla, me parece que hay una complejidad importante a pesar de ser una democracia joven. Y le pregunto en este sentido una apreciación o análisis respecto a estas dos propuestas que tiene el gobierno nacional y si impacta o si importa que haya o no cupo femenino en la Corte Suprema. Bueno, a ver, con respecto a la Corte Suprema coincido absolutamente. No puede jugar la Corte Suprema, ningún organismo del Estado puede jugar especulativamente. Lo que uno viene notando desde hace mucho tiempo es que la justicia especula mucho. Es decir, no me meto en la política hasta que la política lo solucione. No. Como poder del Estado está pensado por Montesquieu que haya un sistema de contrapeso. Por lo tanto, si vos estás para eso, tenés que dar tu opinión antes de que todo esto se desbande. Porque evidentemente, si estamos observando que los mercados reaccionan de forma negativa ante la no aprobación de una ley, rápidamente tenés que marcar los marcos legales en el cual esa ley puede funcionar. Sí. Porque si no, esto no funciona. Si no, estamos en un desgaste constante de la propia política y demás que no funciona. Bueno, pero es más o menos lo que plantea el Ejecutivo, porque si hay un juez hoy que, por ejemplo, obliga al Gobierno Nacional a la distribución de alimentos y sale un vocero presidencial a decir que van a apelar, entonces hay también ahí cuál es el rol y la función de que se cumpla la ley como corresponde. Bueno, pero derecho a apelar tienen. Lo cierto es que la intimación es sin efecto suspensivo, con lo cual tienen que cumplir independientemente que apelen o no apelen. Y ahí actuó bien la justicia. Ahí actuó bien y actuó rápido. Porque si hay un conocimiento somero de cómo funciona el tema de los alimentos, tienen un plazo de vencimiento muy acotado, 6 meses. Sí. Con lo cual, no importa cuál sea el proceso de investigación que estén llevando a cabo, no importa, es decir, lo celebramos, si han descubierto eventualmente que habían comedores que no existían y todo eso, es correcto, eso es correcto. Ahora eso no implica que se retenga mercadería, que se la deje destruir, porque sí. Sobre todo en una cuestión de tanta necesidad como hay en la provincia. No quería irme de la pregunta, el tema del cupo femenino. FACA, a la cual nosotros integramos, yo soy presidente de FACA NOA y además integro FACA Nacional, ya tiene una posición sentada al respecto. No estamos de acuerdo con la candidatura del doctor Lijo, pedimos que se cumpla el cupo femenino. Bien, porque me parece que la Argentina, y en esto quien habla ha tenido un aprendizaje muy, muy grande al respecto, yo siempre he sostenido que la idoneidad es la base, ¿no es cierto?, de los accesos a los cargos. Es cierto, sigo sosteniendo lo mismo. La idoneidad es la base de acceder a los cargos. Eso sin distinción de sexo, si es masculino o femenino. Pero lo cierto también es, y acá viene mi aprendizaje, que si no garantizamos los cupos femeninos bien, existe tanto machismo que eventualmente no van a llegar nunca las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que hay que buscar? Que ese cupo femenino se respete y controlar la idoneidad, que sea solamente idónea. Bien, pero garantizándole, porque estamos muy lejos de que las mujeres formen parte de los sistemas hasta tanto esto no se soluciona. Doctor, por último, Sí. ¿siguen realizando esta acción social que tienen como colegio de abogados con esta oficina de asesoramiento? Seguimos realizando, el Colegio de Abogados brinda por ley, está obligado por ley a brindar un consultorio jurídico gratuito. Lo seguimos haciendo. Te decía recién, obviamente por la situación económica del país, de la provincia, está colapsado, los casos de familia colapsan, debemos constantemente mejorar,
el tema. El otro día estuve reunido con las autoridades del Colegio de Psicólogos, nos planteaban ahí un abordaje diferente al cual vienen realizando, adhería a lo mismo, estamos evaluando ahí un nuevo protocolo de trabajo, porque también la situación de familia ha cambiado mucho en la provincia, entonces hay que tener abordaje diferente a lo cual teníamos antes. Bien. ¿Trabajan en conjunto? O sea, ¿hay algún convenio, digamos? Porque, bueno, está muy asociado de la mano, ¿no? ¿Con quién? Con el Colegio de Psicólogos. Sí, hay convenio. Y más, creo que deberíamos profundizar más los convenios porque todas esas problemáticas necesitan un abordaje interdisciplinario, no solo con el psicólogo, también asistentes sociales, etcétera, etcétera. Doctor, ¿qué horario funciona la oficina? Funciona en horario de 8 a 17 horas. Bien. Creo que a 16 el consultorio, pero normalmente está abierto hasta las 17. En calle Congreso, ¿no? Congreso. Perfecto. Bueno, excelente, Gracias. ¿no? No, por Lo hemos favor. exprimido, Ah, doctor, no. una entrevistaza. Lo que Muchísimas necesiten, gracias. con todo gusto. Hay que informar más. Nosotros, es una tarea que los colegios, las instituciones en general, la principal falla es la comunicacional. Es decir, se hace mucho, se comunica muy poco de lo que se hace y por ahí se comunica mal, que es lo que vos recién decías. Es decir, nosotros hablamos a un público determinado, utilizando palabras por ahí muy difíciles, un sistema muy difícil, y por ahí la gente no lo entiende. Entonces tenemos que buscar algo más llano, pero no es propio de nuestra profesión. Esto no hacemos asesorar para poder comunicar mejor. Yo creo que esa cuestión comunicacional hay que incorporarla en todas las instituciones, porque fíjate vos que casi todos comunican mal. Sí, desde el gobierno nacional. Desde todos Para lados abajo. comunican muy mal, pero es una gran falla. Yo creo Sí. que eso también es algo que las instituciones tienen que incorporar como valía, la comunicación, porque se comunica mal en entrevista, en video, en lanzamiento, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ayer estuve no es una crítica, ¿no? Por favor, en el lanzamiento del digesto municipal en el Consejo. Es de suma importancia el digesto municipal, la obra que están llevando a cabo en el Consejo de la Municipalidad, el Consejo Deliberante, pero lo comunicaron mal. Es importante la buena comunicación. Si se comunica mal, la gente no va a saber la valía de eso, de ese trabajo que están realizando. Ahí va, necesitamos una traducción para la palabra digesto. Digesto es un código, Ahí está. es un código. Eso. Es un código. Gracias, No, por doctor, favor, muy por favor. amable.